solo ahí, independientemente de que vamos a estar buscando también otros pasajes de la Biblia. Efesios capítulo 2, verso 5. Escucha bien ahí atrás. Sí, perfecto. Vamos a leer capítulo 2, verso 5. Dígame cuando lo tenga. Dice así: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Señor, rogamos la asistencia, la dirección y la guianza de tu Santo Espíritu. Te suplicamos humildemente que tú, Señor, nos ilumines y quites lo humano y lo terrenal y sé tú ministrando a nuestras vidas, a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos en el Señor, no podemos entrar a ver el versículo número 5 sin antes hacer un recuento del contexto. Recordemos que Pablo ha estado escribiendo a los efesios. Después que le ha saludado, dice: yo oro y doy gracias a Dios por vosotros y no ceso de interceder. Y él declara en los primeros versículos del capítulo 1 que ora para que los creyentes sepan, entiendan, comprendan cuál es la grandeza del poder supereminente de Dios en Cristo, que es el mismo poder que le resucitó de entre los muertos, le exaltó hasta los cielos, y ese mismo poder que resucitó a Jesús y exaltó a Jesús, poniéndolo por cabeza sobre todo lo existente, ángeles y principados, sobre todo lo creado, e incluso poniéndolo por cabeza de la iglesia, es el mismo poder que ha operado en ti y en mí para salvación, para vida eterna. Después que Pablo ha guiado a los creyentes a que reflexionen de dónde Dios los ha sacado, cómo ha cambiado su condición, porque les ha sacado de muerte a vida y los ha resucitado con Cristo espiritualmente hablando, y también les ha exaltado con la persona de Cristo, llegamos a este versículo número 5, donde nos dice que estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso vamos a ver a la luz de la Biblia que en la nueva vida en Cristo, la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo, es con un propósito que es de carácter eterno. Si en el primer punto vimos nuestra miseria y en el segundo la misericordia soberana de Dios y su amor manifestado con nosotros a través de Jesús, ahora el apóstol Pablo nos lleva a contemplar los resultados gloriosos de esa maravillosa gracia de Dios. Recuerda que cuando hablamos de gracia estamos hablando del favor inmerecido de Dios. Amados hermanos, la salvación no termina con el hecho de Dios darnos vida eterna en Jesús. Más bien nos introduce a cada uno de nosotros al convertirnos en una nueva realidad espiritual, en una nueva posición y un propósito que es de carácter eterno. Dios dio vida a los creyentes juntamente con Cristo. Dice ahí el versículo número 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Y reflexione, piense, medite en cada palabra de esta porción, porque esto es la regeneración. Esto apunta a la realidad del nuevo nacimiento que operó en la vida de los creyentes de Éfeso, en la vida tuya y mía cuando nos convertimos. No olvidemos que Jesús mismo había dicho a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y también dice que el que no es lavado y santificado por la palabra no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso le dice a Nicodemo Jesús, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ahora, cuando nosotros hablamos de un nuevo nacimiento, no es una mejora del viejo hombre, no es la reparación de la vieja naturaleza, sino que la Biblia habla en términos específicos de nueva creación, porque dice que venimos a ser nueva criatura en la persona de Jesucristo. Si usted va a 2 Corintios, en el capítulo número 5, en el verso 17, el mismo apóstol Pablo había dicho: de modo que si alguno está en Cristo,
Nueva criatura es, y al hablar de las condiciones del pecado dice, las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. O sea que en el momento en que usted se arrepintió de sus pecados y creyó en Cristo como Señor y Salvador, todo lo que usted fue dejó de existir, es parte del pasado, ya no tiene que ver con tu nueva vida, sino que ahora tú tienes una nueva naturaleza gracias a la gracia de Cristo operada, de Dios en Cristo operada en tu vida. Observe en este versículo 2 Corintios 5:17 que habla de nosotros como personas que estábamos muertos, espiritualmente hablando, estábamos. Contrasta con la realidad presente, porque actualmente al haber sido perdonados nuestros pecados, lavada nuestra vida en la sangre de Cristo, ya no somos vistos más como gente muerta espiritual, sino como santos, como hijos de Dios, como personas que ya somos poseedores de la vida eterna. En 1 de Juan la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. Eso significa que ha habido un cambio en la naturaleza de tu ser. Ya no andas en muerte, andas en vida si has creído en Cristo. La Biblia también declara que es Dios el dador de esta vida y que esa vida está inseparablemente unida a la persona de Jesús. De hecho, está tan inseparablemente a Cristo a consecuencia de la realidad de que la vida es Cristo mismo. Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso explica muchas cosas. Por tanto, ya los creyentes, al reflexionar en estas palabras, deben de gozarse en la nueva naturaleza que tienen, en que ya no viven para muerte ni para el pecado, sino para aquel que murió y resucitó, y que juntamente con él en su muerte y en su resurrección, por el poder supereminente y grande de Dios, nos ha dado ¿qué? Muerte en la muerte y una nueva condición de vida. Cristo, amados hermanos, no solo murió por nosotros, sino que además la Biblia enseña que gracias a su sacrificio perfecto, como un don de gracia, ahora vivimos en él. Si usted va a Colosenses capítulo 1, verso 27, a esta iglesia, que dicho sea de paso, la carta a los Colosenses se parece mucho a Efesios, el apóstol Pablo les enseña: Cristo en vosotros, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esto da el traste con lo que vimos en el capítulo 1, porque dice que fuimos glorificados en Cristo. Entonces, el creyente no vive por sí mismo, sino por la vida de Cristo en él. Somos el resultado de la obra de gracia de Dios. En Gálatas 2:20 el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, y escuche esto porque es maravilloso, dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, mostrando que ciertamente está en armonía perfecta con lo que ha dicho en Efesios, cuando declaró que por su gracia, por su misericordia y por su amor, nosotros fuimos rescatados. Y fuimos rescatados ya no vivir para el mundo, ya no para vivir para la carne, ya no para vivir para el diablo, sino para vivir para aquel que nos hizo suyo y aquel que nos hizo nueva criatura. Eso explica el por qué el versículo número 10 del capítulo 2 de Efesios va a decir que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto implica que la vida cristiana no es esfuerzo humano, sino dependencia absoluta de una vida impartida por Dios a través de su gracia maravillosa. Porque lo cierto es que por la gracia de Dios somos lo que somos. Pues si Dios hubiera tenido que juzgarnos exclusivamente en base a nuestras obras de justicia, todos hubiéramos sido condenados, porque la justicia humana nunca satisface, a causa de su imperfección y del pecado que hay en la vida, la justicia divina.
La regeneración, además, es evidencia de que la salvación es en armonía de la tesis de que es una obra plena de Dios en la persona de Jesús. Por eso la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Por eso va a decir: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, Dios no solo nos dio vida. Pablo eleva aún más la gloria de esta salvación, porque además de darnos vida juntamente con Cristo, también la Biblia dice que nos resucitó juntamente con Jesús. Vaya por favor, Efesios capítulo 2 al verso 6. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amados hermanos, esto habla de una resurrección espiritual presente y no solo futura, no solamente futura. Evidentemente, cuando Cristo venga por segunda vez, ocurrirá la resurrección física también, pero en este caso está hablando del nuevo nacimiento, de la nueva condición de vida que hemos recibido en Jesús. Y así como Cristo resucitó físicamente, el creyente ha sido levantado espiritualmente de la muerte al poder de una nueva vida. Como dice Colosenses capítulo 2 en el versículo número 12: sepultado con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados. Y es que es precisamente en el acto del bautismo donde nosotros damos testimonio de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida, de esta conversión operada por Dios en nosotros. Porque el convertido, cuando está siendo sumergido en el agua, la cual es símbolo de la tumba y es símbolo de purificación también, no porque el agua purifica, aclaro, lo que purifica y lava es la sangre de Cristo, pero es lo que se signa, lo que se testifica de que estamos muriendo al viejo hombre, y al salir del agua somos una nueva criatura, lavados, no en esa agua, sino en la sangre del Cordero, como nueva criatura. Por eso Colosenses 2:12 dice: sepultado con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él. Además de ello, esto implica ruptura radical con el dominio del pecado. Si usted va a Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6, la Biblia dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y escuche esto, así también los seremos en la de su resurrección. ¿Se da cuenta por qué en Efesios decía: por el supereminente poder y grandeza y gloria de Dios que operó en Cristo al resucitarle y exaltarle, también nosotros seremos resucitados y exaltados? Primero espiritualmente y después físicamente. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Y presta atención, porque ahora va a revelar el propósito. Dice Romanos 6, verso 6: para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea que Cristo nos ha redimido, nos ha insertado en su cuerpo, nos ha lavado, nos ha hecho nueva criatura, y el propósito es de que esta nueva persona que somos no sirva más al pecado. Recuerda que la Biblia dice y enseña que uno se vuelve esclavo de aquel a quien le rinde el control del pecado, de su vida, ya sea el pecado para muerte o a Cristo para vida. Entonces, definitivamente el propósito del nuevo andar en Cristo es vivir para la gloria y la honra de Jesucristo en todas las cosas. Y eso explica por qué en otro pasaje va a decir: ya sea que comamos o que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Y es que recibimos una nueva capacidad de vivir para Dios. Hermanos, el creyente, el convertido, ya no está bajo el dominio del pecado, aunque aún está luchando contra él. Pues la Biblia dice que hay enemistad entre nuestro espíritu y la carne. El espíritu es contra la carne y la carne es contra
el Espíritu, pero no estamos bajo el dominio del pecado, sino que estamos bajo el dominio del Señor Jesucristo. Y podemos estar bajo el gobierno del Espíritu Santo si procuramos vivir llenos del Espíritu Santo. La vida cristiana es una vida de resurrección, una vida de conversión continua, no una vida de esclavitud. Si el Hijo os libertare, dice la Biblia, seréis verdaderamente libres. Y si tú has creído en Cristo, tú has sido libertado, por tanto ahora tú puedes vivir con la convicción de que vives en la libertad de Cristo. Esto nos llama a vivir de acuerdo con nuestra nueva posición. Leamos por favor Colosenses 3, versos del 1 al 2, y preste especial atención a lo que dice. Si pues habéis resucitado con Cristo, y ahora yo te pregunto, ¿eres tú alguien que has rendido tu vida a Cristo? Entonces has resucitado en Cristo. Y si eres alguien que ha rendido tu vida a Cristo y has resucitado con Cristo, este es el mandamiento divino, buscar las cosas de arriba. ¿A qué se refiere con las cosas de arriba? Definitivamente no es a lo que está en el ático de tu casa, ni lo que está tampoco en la atmósfera, sino el reino de Dios, que es también descrito en una equivalencia como el reino de los cielos. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, dice la Biblia que se sentó a la diestra de Dios. Y la Biblia siempre lo describe en un estado de gloria. Entonces fíjese, lo que está diciendo es, busca las cosas celestiales, busca las cosas que son en el poder de Cristo y en la gloria de Cristo. Pon la mira en esas cosas, no ponga la mira en las cosas de la tierra. Porque la mira en las cosas celestiales dan esperanza. Porque la mira en las cosas celestiales y la meditación en estas cosas definitivamente nos hace experimentar consuelo en medio de los momentos difíciles de la vida. Pero Pablo no se detiene en la resurrección, va aún más alto, va hasta la exaltación misma. Porque recuerde que si usted lee el capítulo 1, los versos 18 al 23, ha estado diciendo el poder que se manifestó en Cristo, el que se manifiesta en ustedes, el poder que resucitó, exaltó a Cristo y lo glorificó, es el mismo poder que te resucitó para nueva vida, es el que te va a resucitar físicamente cuando Cristo venga, es el que te exalta y es el que te pone en gloria porque te pone en señorío. Y la Biblia dice en otro pasaje de la Escritura que nosotros reinaremos con Cristo y que juzgaremos aún al mundo. Dios exaltó a los creyentes con Cristo en una unión y posición celestial. Mira la parte final del versículo 6 de Efesios 2. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto es asombroso. Si usted ha creído en Cristo como Señor y Salvador, dice la Biblia que ya usted está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Y quizás usted diga, bueno, pero yo estoy aquí. Y es que apunta a la realidad de lo que nos espera, reinar con ¿quién? Con Cristo. No solo tenemos vida, no solo hemos sido levantados, sino que estamos sentados con Cristo. Esto habla definitivamente de estar unidos con Cristo, participando en la victoria de Cristo. Habla de una posición espiritual segura y gloriosa. Vaya al capítulo 1 de Efesios, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Entonces, esto es una realidad presente con implicaciones eternas. Dígame que esto no es maravilloso. Eso significa que el creyente ya no pertenece a este mundo en términos espirituales. Si tú has muerto al pecado, has resucitado a nueva vida en Cristo, no perteneces al mundo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador Jesucristo. ¿O es que acaso está usted esperando cosas de esta tierra?
Déjeme decirle que si usted está esperando cosas de esta tierra, es el más digno de conmiseración. Porque el mundo y todo lo que hay en el mundo, dice la Biblia, que va a pasar. Pero las cosas celestiales son eternas y son imperecederas. Por eso Jesús dice, no te hagas tesoros en la tierra donde las cosas se corrompen, hazte tesoro en el reino de los cielos. Y por eso Pablo, después bajo la guianza del Espíritu, expresa estas palabras de busca las cosas de arriba, pon la mira en las cosas celestiales. Porque nuestra ciudadanía, una vez que nos hemos convertido, ya no es terrenal, sino que celestial. La gente se afana por tener la ciudadanía de este país o de cualquier otro país. Y eso es bueno, si usted puede hacerlo, hágalo. Pero procure estar asegurado con la ciudadanía del cielo. Porque de nada le habrá servido haber ganado todas las ciudadanías terrenales si usted no tiene la ciudadanía celestial. Porque todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado fuera. ¿De qué le sirve al hombre si gana todos los bienes del mundo y pierde su alma? Nuestra identidad, hermanos, está en la persona de Cristo, no en nuestras condiciones terrenales. Esto produce seguridad porque nuestra salvación está asegurada en la posición de Cristo mismo. Y una vez que Pablo ha hablado de esto, nos revela ahora el propósito supremo detrás de toda esta gloriosa obra de Dios. Vaya por favor al versículo 7 de Efesios 2. Después que ha dicho, juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, declara, para. Eso indica propósito. ¿Para qué, mis hermanos? Mostrar en los siglos venideros. Recuerda que la frase siglo en la Biblia siempre define las dos eras, este tiempo y la eternidad futura, en este siglo y en el venidero. Bueno, todo esto es para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de ¿qué? De su gracia, en su bondad, ¿para con quiénes? Nosotros en Cristo Jesús. ¿No se les parece a los versículos que leímos anteriormente? Ahora, gracia rica, bondad rica, mostrada ¿para con quién? Contigo y conmigo. ¿A través de quién? De Jesucristo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Biblia. Entonces el propósito eterno es mostrar las riquezas de la gracia de Dios. Aquí está el fin último de la salvación, la gloria de la gracia de Dios. Dios salva no principalmente por el hombre, sino para exhibir su gracia, para manifestar su bondad, para ser glorificado eternamente. La salvación es un escenario eterno donde Dios muestra quién es Él. Por eso el creyente es un testimonio vivo de la gracia de Dios. Nuestra salvación tiene un propósito mayor que nuestra comodidad y es la gloria de Dios. Por eso la Biblia dice, ya sea que comas o que bebas, hazlo todo para la gloria de Dios. Amado hermano mío, esto transforma la manera en que vivimos, en que sufrimos y también en que servimos. Ahora, las cosas no terminan con la gloria futura. Pablo va más allá y aterriza esta verdad en la base doctrinal de la salvación. Mira el versículo 8 y se parece al 5. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La base de esta salvación es la gracia mediante la fe, no por obras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la gracia es la causa, la fe es el medio, y tanto la gracia como la fe es un don de Dios, esto no es de vosotros. Dice la Biblia que no es de todos la fe. Y es que la fe es algo que Dios mismo produce en ti y en mí. Aquel hombre con aquel hijo lunático dijo, Señor, aumenta mi fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que Dios utiliza la palabra para producir la fe. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra para convencerte de juicio, justicia y pecado. Y al convencerte
produce por medio de la exposición del Evangelio la fe que tú necesitas para creer en Cristo como Señor y Salvador y asirte de la gracia que Dios te otorgó en un gesto de amor, de bondad y de misericordia. La fe no es un producto del hombre, sino que es un don. Esto excluye completamente méritos humanos. Toda confianza en obras personales es una negación del Evangelio. Por eso dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y Gálatas va a enseñar que por las obras de la ley ningún ser humano se salva. La fe misma es evidencia de la gracia de Dios obrando en el corazón. Y eso produce humildad total y dependencia absoluta de Dios. Porque cuando usted llega a comprender, a asimilar y a saber, que es la petición que Pablo ha estado haciendo del capítulo 1, que los creyentes entiendan estas cosas, dígame, ¿quién va a poder permanecer en arrogancia ante los ojos de Dios? Nadie, absolutamente nadie. Y antes bien, la humildad que inundará nuestra alma al asirnos de estas grandes verdades, nos conducirán a una obediencia absoluta a Cristo y a un estilo de vida que se deleita ya no en el pecado, sino en la gloria de Cristo, en la gracia de Cristo y en los mandamientos de Cristo. Y en último lugar, y termino, es que es el resultado de la salvación. Mira el versículo 9 y 10. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué cosa, hermanos? Hechura suya, creación suya. Recuerden, Él nos dio vida, Él nos resucitó. ¿Creados en quién? En Cristo. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra implica obra maestra, creación divina. Creados en Cristo para buenas obras. Las obras no son la causa de la salvación, sino los frutos de la salvación. Jesús dijo que el Padre nos poda para que llevemos más fruto. La Biblia habla de frutos dignos de arrepentimientos, las cuales Dios preparó de antemano. Incluso nuestras obras fueron ordenadas por Dios. O sea que es Dios el que capacita nuestro corazón para que andemos en la justicia de Dios y no al revés. Esto enseña que el creyente no vive para ganar salvación, sino porque ya ha sido salvado. La vida cristiana es una vida de obediencia diseñada por Dios, y las buenas obras son evidencia de una fe verdadera. Santiago llega a decir, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Entonces, amados hermanos, después de contemplar nuestras miserias pasadas, la misericordia soberana de Dios, la realidad de que estábamos muertos y que Él nos dio vida, que estábamos bajo ira y Él nos mostró misericordia, que estábamos esclavizados y Él nos dio libertad en Cristo, no hay lugar para la jactancia, sino para la humildad profunda, la gratitud reverente y la obediencia sincera al Señor nuestro Dios. No hay lugar para el yo, solamente un espacio para vivir para la gloria de aquel que es nuestro Señor y Salvador. Vivamos entonces no como quienes aún pertenecen a este mundo, sino como aquellos que han sido vivificados y resucitados y sentados con Cristo, andando en las buenas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Oramos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y por la bendición de poder reflexionar y meditar en ellas. Gracias por tu gracia. Gracias porque por tu bondad y tu misericordia fuimos hechos partícipes de la salvación. Ayúdanos a ser testigos de este mensaje y a comunicar esta buena nueva a todo el mundo, porque la gente sigue teniendo necesidad de ti. Te alabamos, Señor, con una acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén.